Bueno, hola a todos. Agradecemos que estén acompañándonos el día de hoy. Sean bienvenidos a nuestro primer conversatorio con egresados, un espacio de la mano de tadeístas a tadeístas. Damos la bienvenida a Juan Andrés Rodríguez, periodista egresado de nuestra universidad, quien también ha colaborado con revistas como El Cartel Urbano y la Red Cultural del Banco de la República. Actualmente es docente de la Universidad de la Libertad en Ciudad de México. También ha destacado por ser un escritor que tiene gran interés por los cuentos, razón por la cual pues nos acompaña el día de hoy y nos da el placer de tenerlo en este espacio. Este año hizo el lanzamiento de su primer libro de cuentos de literatura negra titulado Desclasificado, una compilación de 8 cuentos que van desde España hasta las montañas de Colombia. Cada uno es particular porque nos presenta un deporte diferente y un formato particular también, desde una transmisión radial hasta mensajes codificados e interrogatorios. Un libro narrado también en detalle que permite discutir una cantidad de aspectos por su carácter fluido. Tiene un montón de matices que lo hacen realmente imprescindible y pues qué dicha tenerte acá, Juan. Muchísimas gracias por la invitación. Y qué bueno que se hable así de bien del libro. O sea, yo solo lo escribí, no sabía que podía tener ese tipo de comentario, pero está muy bien, está muy bien. Bueno, Juan, una pregunta bien interesante para iniciar sería ¿por qué desclasificado? La razón del nombre en sí es bastante sencilla. Como los cuentos tienen que ver con deporte, y también con literatura negra específicamente, a mí me interesa mucho lo que tiene que ver con el espionaje. Entonces, cuando se habla de documentos que son clasificados, de información reservada, se habla de eso, que son documentos clasificados. Y en el deporte, por lo general, cuando tú ya no compites, se desclasifica o estás fuera de calificación o ya no estás clasificando. Entonces, esa palabra como que me juntaba los dos mundos de una manera bastante funcional. Entonces, por eso me pareció que era como la más idónea. Entonces, al final, recurrí a desclasificado porque creo que puede estar fácil en cualquiera de los dos mundos. Ok. Bueno, y cuéntanos, ¿en el proceso de escritura pensaste en un público objetivo? No. Eh, Realmente cuando yo comencé a escribir el libro, lo que yo me puse a pensar era en qué quería escribir. Eh, Ahorita yo pues acabo de culminar una maestría en apreciación y creación literaria y digamos que yo mismo estaba respondiendo a una máxima que me enseñó una maestra aquí, la maestra Rita Holmaek. Ella es argentina de origen danés y ella dice como escriban los libros que ustedes se quieren encontrar en la librería. O sea, busquen el libro que a ustedes les interesa comprar. Y eso para mí es lo que más me llamó la atención o me vinculaba más. O sea, yo quiero escribir los libros que a mí me interesa contar y yo creo que tiene que ser también el interés general de todo artista. Es decir, no soy de los que cree que el artista tenga que comprometerse con ciertos temas específicos. Tiene que escribir lo que él sienta, tiene que pintar lo que él sienta, tiene que componer lo que lo convoque. Ya más adelante de eso, pues uno sabe que si hablar de fútbol es posible que a ciertas personas le interese, pues porque es fútbol, igual con ciclismo. Con el deporte siempre va a haber gente que se interese. Sin embargo, que a ti te gusta el fútbol no significa que te vayas a poner a leer sobre fútbol. Son dos cosas distintas. Entonces, creo que al final hice más el libro pensando en qué era lo que yo quería construir, o sea, hacerlo de buena manera, y confiando en que alguien pudiera tener interés y le resonara lo que escribí. De acuerdo, de una forma más libre, mostrando aquello que te apasiona, porque eso se ve evidentemente. Bueno, algo por resaltar es el enfoque con el que fue hecho este libro, porque por supuesto que quien lo lea, espero que sean los que están aquí presentes, descubrirán que tienen una mezcla muy interesante entre el aspecto del deporte para quien lees los, bueno, nos gusta esto, y el aspecto de las historias de personajes
situados en diferentes ámbitos, rodeados por política e historias de desaparición. Entonces, yo quiero que nos cuentes cómo fue esa metodología con la que trabajaste este libro. Bueno, la primera creación del libro surge porque yo tomé un taller de literatura y fútbol, específicamente en Bogotá, en una librería que se llamaba en ese momento El Lobo está en el Bosque. No sé si siga con el mismo nombre, sé que volvieron a abrir una sede en Bogotá. El taller lo dictaba una persona que se dedica a la poesía y fútbol y ha escrito libros de fútbol que se llama Fernando Escobar. Para ese entonces yo estaba leyendo un libro, un reportaje, un libro de no ficción más bien, sobre un infiltrado en el MI6, la inteligencia británica, que llegó a ser el representante de la inteligencia británica en Estados Unidos. O sea, es un caso real, es uno de los casos de contraespionaje más fuertes que existe. Y entonces, para el taller tenía yo que presentar al final un cuento sobre fútbol y pues yo como estaba leyendo ese libro dije, pues voy a hacer un cuento que tenga que ver con fútbol y con espionaje, porque estaba como impregnado de eso. Ese fue el primer cuento, eso fue a final del 2017. El cuento ganó el premio al mejor cuento del taller. Me gané libros, eso fue como lo que me dio la librería, libros por ser el mejor cuento. Y después lo que yo comencé a pensar fue qué pasa si hago esta misma idea y la comienzo a llevar a otros deportes. Eh, y ahí fue como el germen que me fue despertando. El primer cuento yo lo pensé como un informe de un agente que había llevado el caso. Yo simplemente quise llevar esa misma idea a otros deportes y pensar en otros formatos. Me aproveché mucho de mi formación como periodista para pensar alternativas. Por ese entonces incluso yo ya escribí otro cuento que se publicó acá en México, una crónica ficticia. Tomé ese mismo recurso y fui pensando, fui explorando. Y entonces así fue que tomé cartas, que digamos que es un recurso más natural de la literatura, instrucciones que existen, o sea, sí existen eh, piezas literarias hechas como instrucciones. Ahí está Cortázar. Y comencé como a jalar estos otros elementos para darle forma a todo el cuento, a todo el libro de cuentos, porque si desde el principio comencé a proyectarlo como una totalidad y que tuvieran sentido general. O sea, si bien cada cuento tenía que resolverse por sí mismo, el libro sí tenía que tener una unidad lo suficientemente clara para que cuando la persona lo viera no solo como un compendio de cuentos, sino que tuviera una lógica que lo llevara. Yo lo pensé así y también en el orden. Por eso pensé incluso cómo organizar por extensión, por tema, por trama, los cuentos que ahí aparecen. Elegí los deportes, elegí los escenarios y lo fui desarrollando. El último cuento lo terminé en 2021 y ahí fue cuando presenté el libro, pues, para ver si se interesaba a alguien para publicarlo. De acuerdo. Muy interesante este proceso y dentro de esto, algo que me atrae mucho de la escritura es precisamente la cercanía a aspectos de la vida y más que eso, cómo se da este proceso de escribir, ¿no? Entonces mi pregunta sería, ¿qué te motivó para iniciar a escribir estos cuentos y que quisieras compartir, pues también una anécdota pequeña, interesante, poderosa en las personas que estamos hoy conectadas? Bueno, de hecho, a veces se piensa que cuando uno estudia comunicación o periodismo siempre está vinculado a la escritura. En mi caso no fue así. Yo comencé a estudiar comunicación social porque me interesaba la radio. A mí me gusta más la radio como medio que los medios escritos. Yo quise después dedicarme más a la parte escrita. Y elegí la parte escrita porque cuando tomé una materia que en su momento, no sé si se siga llamando así, pues me gradué hace 10 años, era redacción de prensa 2. En redacción de prensa 2 teníamos que hacer dos textos, un reportaje y una crónica. Mi maestro en ese momento, el maestro Oscar Durán, que acabo de descubrir que ahora está como coordinador
de la carrera de comunicación social, me dijo, los dos textos se publican. Primero, el primero, que fue la crónica, cuando la entregué a la mitad, me dijo, se publica. Y me pareció, uy, súper bien. O sea, yo lo hice lo mejor posible porque yo siempre quise como destacar mucho en la universidad. A mí, yo sí quería ser ñoño en la universidad, entonces sí lo Darla hice. toda. Exacto, yo sí, con eso sí lo saben. Yo me gané 2 veces la beca de mejor estudiante. Súper. Y entonces dije, voy a hacer la crónica lo mejor posible, pero no esperaba que fuera a ser elegida El para resultado. publicación. Exacto. Y cuando hice el reportaje que tenía que ver con el tema minero, el profesor me dijo, no, no publicamos la crónica, publicamos el reportaje porque está mejor. Y yo como, wow, o sea, de verdad me Genial. sorprendió mucho. Y entonces, ese fue como mi primera cercanía a la escritura. Con el tiempo, pues comencé a trabajar más en temas de escritura, no con periodismo precisamente, sino me acerqué primero a la publicidad. En mi momento la universidad tenía mucho vínculo comunicación social y publicidad por carreras. Yo comencé a trabajar más como copy y fui leyendo al tiempo hasta que en un momento yo tomé el taller, que mencionaba para hacer ficción, o sea, gané el taller. Al año siguiente, en la Feria del Libro de Bogotá, publiqué dos cosas. Me publicaron un cuento en un libro que hablaba, que tenía textos sobre Independiente Santa Fe. Yo soy fanático de Santa Fe, entonces quise hacer un cuento y pues quedó entre los elegidos para el libro. Y después publicaron una crónica que yo escribí también, y Dartes la publicó en un libro que suele hacer anualmente con varias piezas sobre el librero de la valija de fuego, una librería que tiene principios de anarquía, digamos, en su concepción, que está en la séptima con 46 más o menos, al lado de la Javeriana. Eh, Me publicaron y de ahí en adelante como que estaba funcionando, entonces dije, bueno, lancémonos a cosas más grandes. Y así ha sido el proceso, poco a poco, cuento por cuento, hasta que al final dije, bueno, lancémonos un libro a ver qué pasa. Sí. Eso demuestra que todo es un proceso de aprendizaje y que cada vez que tenemos una experiencia nos va llevando un poco más. Y lo más bonito es cuando tú no te lo esperas, cuando pasa ese resultado tan maravilloso, ¿no? Como que tú dices, wow, como que Exacto. te da una satisfacción de que igual lo hiciste con amor y con pasión, como de que saliera bien, pero pues de un resultado que tú dices como, uy, genial. Sí, sí, sí. Bueno, y hablando de esto, ¿tienes algún autor o personaje en particular que te haya servido de inspiración? Pues porque en Desclasificados vemos una cantidad y diversificación en cuanto a personajes, nombres, lugares. Entonces, cuéntanos. Sí, em, pero no todos los referentes tienen que ver con la parte temática. Em, de hecho, yo mismo me he hecho esa pregunta ante la eventualidad que me preguntaran por influencias, porque es posible que yo no sea capaz de señalarlas, pero no, eso no implica que no estén. Mm, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho, mi autor favorito, suelo decir yo, es Juan Rulfo. A mí me encanta Pedro Páramo y El Llano en Llamas. Y en parte de las cosas que me gustan está la capacidad de decir tanto con un libro no tan extenso. Yo no soy muy dado a las extensiones largas, por eso empecé por cuentos. Prefiero empezar con ideas no tan largas y creo que si la idea va entregando, tú puedes ir llevando a más, a más, a más. Por ejemplo, lo que yo acabo de entregar como mi tesis de grado para la maestría, empecé también como un libro de cuentos y se configuró en una novela, pero porque la historia misma lo fue pidiendo, no porque yo lo pensara así. Yo siempre pienso por cuentos y me voy extendiendo poco a poco. Entonces, eso por ejemplo me gusta Rulfo, que ya no llama los cuentos, son brutales y son cuentos nada más. Y Pedro Páramo no es una novela tan extensa y aún así, o sea, ya la he releído varias veces y me parece que tiene mucha fuerza. Desde la primera vez que la leí, de hecho la leí la primera vez en la universidad, en la Tadeo, porque un profe no la asignó. Y desde la primera lectura yo quedé traumado con la historia y cómo la contaba. Entonces yo creo que por ese sentido creo que podría ser una referencia que yo sí tengo claro. Eh,
creería, y aquí estoy fallando porque no recuerdo el nombre del escritor. Es uno de los escritores más famosos en lo que tiene que ver con temas de espionaje. Me he leído varios libros de él y ahorita no lo tengo. O sea, se me escapó el nombre. El último que leí fue El espía que vino del frío. Si no estoy mal, ese es el nombre que está en la traducción. Y acaba de fallecer hace poco. Eh, Necesito recordar el nombre. Necesito, si alguien me lo puede soplar, sería maravilloso. Porque eh, era la posibilidad de ver cómo se pueden llevar estos temas que por el cine y por otros aspectos a veces han llevado unas historias muy simples, muy flojas. Y yo creía que podía tratar de complejizarlas lo suficiente para hacer historias interesantes, llamativas, que a veces les falta espectacularidad, pero eso no las hace menos potentes. Porque como que ahorita todo el tema del espionaje está muy vinculado a lo del cine, entonces tiene que ser fuerte, explosiones, cosas grandes. Y el tema del espionaje es mucho más, eh, ¿cómo Sí, decirlo? Recatado, tiene más sutileza. sí. Y esa es la sutileza donde guarda mucha potencia, porque uno no nota las cosas y esa es la idea del espía, que no se noten las cosas, pero que estén sucediendo. Yo creo que por eso mismo va también de la mano del periodismo. Por eso el referente que yo te daba cuando hablábamos de A Sangre Fría, gran referente, y es uno de los libros en los cuales podemos ver cómo se relaciona el periodismo a contar historias de una forma, como tú lo decías, pues detallada, con cuidado. Sí. Como siguiendo la historia, ya tengo el nombre, John Le Carré. John Le Carré, o sea, no sé por qué no lo recordaba. Acá no falleció hace mucho. ¿En Él tiene serio? una infinidad de historias y John Le Carré, de hecho, tiene experiencia como agente. O sea, él fue parte de la inteligencia británica. Wow. Entonces, por eso también tenía esas posibilidades de construir las historias así. Eh, Como hablando un poco, a veces se piensa que es que cuando hacen películas de espías, por ejemplo, siempre creen que tienen que tomar al espía y volverlo un hombre de mundo para que sea espía, cuando lo que hacían era al revés. Muchos de los espías eran personas de mucho dinero, ingresos o de la nobleza de algún nivel, de algún rango noble, que tenían la posibilidad de acercarse al mundo del espionaje y pues como eran nobles los podía meter donde quisieran. Entonces eran embajadores, agregados culturales, lo que fuera, eran funcionarios del gobierno británico y eran espías. No todo el mundo lo sabía, obviamente. Y ese era el juego. Los privilegios, ¿o no? Total, total. Bueno, otra cosa que me parece curiosa es si sientes que ha habido una gran respuesta por parte del público, ¿cuál ha sido la respuesta del público al encontrar en los cuentos estas historias precisamente que involucran diferentes formatos y deportes también? Acá me enfrento a una cosa, una situación que pasa ya por lo específico en la publicación. El libro hasta el momento solo está disponible en modo digital. Están las plataformas de Apple, está la plataforma de Kindle y está en Google. Yo tengo Perdón, Amazon. Amazon, Amazon, Apple Evox. Hay y... una que se llama Evox, la voy a anotar de hecho acá en el chat, como Ok, para los que van a tenerla allí en cuenta. entonces, esas son las que yo sé que está ahí, esas son las posibilidades. Voy a compartirlas apenas tenga también, como para que estén acá. Y eso ha hecho que pues esté reducido. El libro se lanzó en la Feria del Libro de este año en Bogotá, pero el problema ha sido con los ejemplares en físico. Hace un tema bastante complejo con mi editorial. O sea, yo No. agradezco el trabajo que se ha hecho con la editorial, pues esto es la feria, esto es la promoción, pero ya estamos en la necesidad de que el libro esté en físico. Es un tema que estoy tratando de resolver ¿Será todavía. esta También una es, señal? Los de la sí, editorial están conectados. eso está muy bien, no está muy bien, es algo que estamos llevando con la editorial y espero que pronto se pueda resolver. Y también está el detalle que obviamente el libro se lanzó en Bogotá, yo trabajo en una editorial colombiana y estoy en México. Eh, entonces,
Mi idea obviamente es que tan pronto lleguen los libros a a las librerías, pues pueda mencionarlo. Esto es casi como expectativa, que llegue. Hay gente que ya hizo precompra del libro que les pueda llegar muy pronto. Imagínate, súper. Y también mi idea es traerlo acá porque pues cuando yo entré acá a la universidad, yo estoy ahorita en la Universidad de la Libertad, eh, yo le dije a la que es mi jefe ahora, como yo vengo de Bogotá, acabo de lanzar mi libro, entonces WhatsApp, ya WhatsApp. estoy ya en el punto de decir, hagamos el lanzamiento aquí en la universidad también, aquí en México. Ujú. Entonces confiemos en Claro, que prontamente se pueda resolver todo esto y que toda la gente pueda tener sus ejemplares físicos. Mientras están en las plataformas, que pues yo, después de tomar la carrera de la maestría, que obviamente yo no pude comprar todos los libros que se requerían para la maestría. O sea, en varias materias yo tenía que leerme ya libro a semana, cada semana un libro. Pues, no cosas hay que callamos bolsillo. los universitarios. Exacto, y obviamente pues era una cosa que ya después de un momento nosotros pues, yo lo digo sin problema, comenzamos a pasarnos los PDFs libres porque no había bolsillo que aguantar, o sea, era imposible, sobre todo cuando buscas libros que a veces algunos, las traducciones son muy nuevas o son ejemplares que manejan editoriales específicas como Anagrama. Entonces, descubrí también que si alguien le convoca un libro en digital, o sea, si te gusta el libro en digital, y realmente lo aprecias y quieres tenerlo de nuevo, vas por el físico. Porque eso es lo que yo estoy pensando hacer con varios libros que en la carrera comencé a leer, en la maestría comencé a leer en digital, y yo ya quiero tenerlos en físico porque es un libro que quiero volver a él, quiero repasarlo y porque me gusta. Entonces, pues ojalá prontamente puedan tenerlo de las dos maneras. Obviamente me queda más Pues, fácil firmar el físico. y que jamás igualará la experiencia que tienes en tenerlo en físico, porque Exacto, a sí. veces creemos que por esto que estamos como con todo lo tenemos a la mano desde el celular, incluso un computador, pero realmente cambia bastante la experiencia. Un Yo soy de... profesor un profesor de la universidad decía que el libro podía a veces tomarse como un avance tecnológico. No necesitas recargarlo, no necesitas electricidad para leer, o sea, Tanta luz razón sí, tiene. pero no conectarlo. Y es un aparato súper portable, un libro. Entonces, es muy bueno. Claro, el poder volver a él, que si quieres subrayarlo, ponerle notitas, no, realmente que es muy, muy interesante ese proceso que cada uno podemos hacer con nuestro libro en físico. Bueno, Desclasificado es novedoso por la forma en que se aborda cada historia, ¿no? Y pues también ese enfoque hacia el deporte. Para mí en especial resulta interesante la primera historia porque es una muestra de cómo puedes ofrecer un punto de giro a tu lector, ¿no? Sobre todo cuando no te lo esperas, por lo cual se genera esta intriga y también seguido de esto, pues te llevas una sorpresa de momento tras conocer el resultado. Un juego también de la mano con la perspectiva que hace que debamos estar súper atentos de lo que va cada historia, como bien tú ya lo decías. Eh, este género es muy como de estar allí pendiente de estos detalles, de estas cascaritas que se dejan por ahí. Eh, para mí resultó muy interesante porque como ya bien yo te decía, pues primero es un deporte que destaca acá en nuestro país, como lo es el ciclismo. También fue momento de reunir a las familias cuando recién llegó la televisión, pero cuando no se tenía entonces esta experiencia que nos ofrecía el radio de imaginarnos y la emoción de saber cuando llegaban los escarabajos a la meta. Pero con este inesperado es como, como así que hubo un cambio de lugar. Entonces, como que hay cosas así que se ven en el libro que son bastante intrigantes. ¿Hay alguna historia que resalte o con la cual haya pasado algo que la convierta en una de tus favoritas? Em, sí, voy a responderte, pero antes quiero decir algo que precisamente mencionas que me parece muy bueno con la parte del ciclismo y Colombia. Sí. Antes de que pegara la pandemia el 2020, ese año, yo acababa de leerme un libro que se llama Los Reyes de las Montañas, que es un libro sobre ciclismo en Colombia y está escrito por Matt Rendell, un británico. El mejor libro sobre ciclismo en Colombia lo escribió un británico.
lejos, o sea, no hay ningún libro que se le acerque, no existe todavía. Em, y yo acabo de leer ese libro y yo estaba pensando hacer un ensayo sobre la Vuelta a Colombia y quería enviarlo a Alma al Pensante ese año. Llegó la pandemia, entonces nada de carreras, o sea, todo se fue, o sea, todo cayó. Yo en ese momento ni siquiera tenía el libro de Matt Rendell, yo lo había conseguido en la feria, no, lo tenía en la Luis Ángel, porque por esa época fue cuando yo estuve colaborando con el Banco de la República para hacer los perfiles de los ciclistas. Entonces, después, al año siguiente, un primo mío que se encarga de buscar libros y tiene como este negocio en la Octava, en el centro del libro, ahí en el centro, consigue libros y me Datos. dijo, se lo conseguí. Yo cuando, o sea, me atrapaste, es literatura. O sea, fui feliz cuando pasó. Y yo por esa época leí mucho y la importancia del ciclismo en Colombia es tremenda porque sí llevó a un desarrollo y a un reconocimiento del país a través de la radio. Eso sí pasó o sea, ya hay estudios y tesis que se han dedicado a demostrar la importancia que tiene el ciclismo con la radio para mapear el país. O sea, le amplió la mente a la gente, porque era demostrarles que había pueblos, calles, montañas, veredas, lugares que no conocían y que estaban recorriéndose gracias a la radio. Entonces fue que construir una nueva identidad de país y eso sí es muy, muy importante en el trabajo que hizo el libro, perdón, que hizo el ciclismo y la radio. Y mi historia favorita, sin duda, es la de la periodista. Hay una crónica sobre béisbol, sobre un beisbolista que desaparece. Y para mí, esa es mi historia favorita. Es mi historia favorita por dos razones. Porque disfruté mucho escribiéndola. Añadir todos los elementos para que fuera una ficción creíble es supremamente llamativo. Y disfruté mucho ese proceso. Incluso busqué generadores de números telefónicos en Estados Unidos. O sea, hice un montón de cosas para Pero no construirlo. te estoy Y, subrayando. y también porque yo soy periodista, entonces me parece que si esa pieza periodística fuera real, yo diría, uff, o sea, qué buena crónica. Es decir, si todos esos datos fueran reales, yo diría, es maravilloso. Y en un punto, yo incluyo en esa historia a otra periodista y ella diciendo como, yo soy buena, pero esta otra mujer tiene un olfato periodístico tremendo, siempre tiene los datos necesarios. Y eso como periodista es increíble, esos periodistas que siempre te tienen el dato de la corrupción, de quién es el que está haciendo las preventas, todos esos datos para mí Se siempre es ponen algo la que, 10. exacto, es una cosa súper potente. Entonces, ese tipo de cosas a mí me parecen muy, muy, muy buenas. Por eso creería yo que esa es mi favorita, tiene que ver con béisbol, con un beisbolista desaparecido que viene de Vietnam y que después de que llega a Vietnam al sur, que yo también le tengo cierto aprecio al sur de Estados Unidos, tengo una tía que vive en Memphis, en Tennessee, y yo viajé a conocer New Orleans, entonces conozco esa zona, es muy chévere, es muy interesante y no es como la zona que todo el mundo suele viajar a conocer. Entonces escribí también por lugares de eso y me llama, es de las que más me gusta. Pero todo el libro es muy bueno, compren todos los cuentos. Pero, no, mira qué bonito escuchar del proceso como tal. Realmente que es un proceso de aprendizaje, de experimentar. A mí me parece muy chévere como esto que nos acabas de decir, el dato sobre el escritor. Y es que realmente en Colombia actualmente todavía el medio que más tiene como alcance es precisamente la radio. Entonces, qué bonito anclar estos procesos a cuentos que realmente no es como algo tan desaforado que se salga de lo que realmente pasa. Eh, qué chévere, qué chévere que hagas esa vinculación. ¿Cómo interpretas el papel de la literatura en la reconstrucción de lo fragmentado? Y con ello me refiero a de ese unir cada pieza para llegar al objetivo. Creo que al final, ya hasta en el mundo de los negocios se han dado cuenta que somos historias. Es decir, nosotros somos historias que nos contamos y las historias de las otras personas que nos contamos para saber más del mundo. Cuando damos contexto, estamos narrando algo.
Y al final es la manera en que funcionamos. En los negocios eso le dicen storytelling. Es lo que llevamos haciendo en literatura todo el tiempo, es vender tu historia, sea ficticia, sea no. O puede ser una mezcla de los dos. La autoficción es eso. La autoficción que ahorita está tan de moda en el mundo literario raya en ese camino de que esto es verdad, esto no es verdad. Y está haciendo ese salto constante que a mí lo que me sorprende y lo que siempre digo es que está muy bien que alguien escriba autoficción. El problema es cuando solo haces autoficción porque yo de verdad digo como tienes que tener la vida más interesante del mundo. Porque para hablarme de ti Todos, tanto es que de todos verdad te pasan pensando. cosas. Sí, pero entonces yo creo que lo que más lo llama a uno es cómo construir una buena historia, incluso cuando tú le estás contando el chisme a tu amigo o algo. Entonces, porque tú preguntas quién, cómo, dónde, por qué. Esos O son sea, nuestros primeros pinos de escritor, ¿será? sí, yo sé que hay muchos maestros que no les gustaba que yo les decía que yo era chismoso porque era periodista. Y ellos me decían, eso no tiene que ver. Y puede Porque que nada tengan se le razón. escapa. Yo puedo decir, sí, de pronto tienen razón, pero tal vez como ese deseo, esa necesidad siempre estar buscando datos, sí, a mí sí para mí sí tienen que ver, pero eso no tiene que ser una máxima para todos los periodistas y está perfecto. Claro, Eh, pero contar un buen chisme sí es algo que es contar una buena historia, porque entonces le tienes que importante. poner toda la historia completa, los datos, y porque eso es interesante. O sea, ni por qué me va a interesar lo que pase con un ciclista que viene de Europa y termina en Colombia. ¿Por qué? O sea, véndeme la idea. Eso es. Y entonces ahí está la reconstrucción de las piezas, porque todo se conecta al final si tú logras hacerlo con una buena historia. Pensémoslo en la situación real, actual. Eh, Ahorita está muy en boga todo lo que está pasando con Palestina e Israel y la guerra. Y Ujú. entonces, a mí algo que sí me ha marcado mucho es que se está hablando como solo lo que ha pasado en los últimos días. Y esto es una historia que lleva El 75 años. proyecto. Son 75 años para entender lo que está pasando ahorita. Ujú. Entonces, antes de que digan como, ah, se fue por un lado o algo así, no, lo que yo digo es, para entender los últimos días, tienen que entender 75 años y también ver cómo se ha contado esa historia durante 75 años, porque hay versiones. Está la versión mediática que se ha mantenido, la, digamos, la de la ONU, la del gobierno, y otra historia que es la que se ha tratado de permear poco a poco y que durante la época de las redes sociales ha entrado más, porque hay mucha gente que dice como la historia no es como nos la han contado, sino que está pasando esto detrás. Entonces, ese tipo de cosas son las que terminan uniendo los puntos. Y yo creo que como escritor uno plantea unos puntos, digamos, si estás con la no ficción, buscas los puntos que ya están y los unes para que tengan sentido y la gente pueda entenderlos, ya sea también en crónica específicamente, o una biografía, o un reportaje, digamos, diferentes tipos, hasta un ensayo. A veces necesita unir esas ideas, tener como un hilo conductor bastante funcional. Y si es desde la ficción, tú tienes que poner los puntos, pero esos puntos tienen que estar tan bien puestos que cuando los unas se sostengan, ¿sí? Que esa es la parte que hace verosímil la historia. Es que la historia no tiene que ser Sí, real. Eso es algo que yo me interesa mucho cuando pienso en ficción. La historia no tiene que ser real, tiene que ser verosímil, creíble, creíble, porque sí. pueden pasar cosas que uno no espera, pero en ese constructo de mundo tiene que ser sostenible. En Pedro Páramo, los muertos están y en el mundo que está construido, los muertos hablan y rondan y uno se lo traga completamente. Ujú. Y por eso es que tiene el impacto que tiene la obra. Bueno, una pregunta sería, cuando estabas en este proceso de desclasificado, ¿te llevaste alguna sorpresa? Tipo lo que estábamos hablando hace un momento, de que estabas haciendo eso como con amor, así como poniéndole la dedicación, pero pasa algo que tú dices como, boom, no me lo esperaba. ¿Pasó algo así en el proceso desclasificado? Hmm, pienso. Eh, Pasó algo así, pero cuando estaba escribiendo precisamente el cuento del beisbolista, yo no sabía cómo resolver una parte. No tenía claro cómo iba a mostrar que una persona había visto al protagonista, digamos, de alguna manera, al protagonista de o en quien, sobre quien más se habla, pero la historia sigue esa otra persona. Pero como al beisbolista, no sabía cómo iba a decir que lo veían.
Yo, antes de la pandemia, trabajaba con la Universidad Distrital. Bueno, durante la pandemia también, pero pues antes de la pandemia yo iba a la sede que queda en La Macarena, subiendo al lado de la universidad. Yo pasaba todos los días al lado de la Tadeo, a mí me encantaba. Sí, cerquita. Eh, exacto. Y entonces yo me bajaba de la estación de universidades y me iba caminando hasta La Macarena porque me gustaba el ejercicio y mientras tuviera tiempo lo podía hacer. Y ¿Qué tal llegar tarde? Ay, no, eso sí era un problema, cardio. total. Ay, Dios mío. Y un día pasando, pensando en cómo resolvía la historia, vi que alguien me estaba mirando desde la parte de atrás de un carro que estaba estacionado ahí al lado de la Tadeo. Y yo me quedé mirando a la persona y yo dije, ahí está, así es que lo va a ver. O sea, con eso resolví la historia. Y para mí fue increíble porque fue la primera vez que entendí lo que suele decir muchos escritores, es que un escritor tiene que tener la vista muy aguda, tiene que estar pendiente de la gente que ve más. Alma Guillermo Prieto, que es una periodista y escritora aquí mexicana, alguna vez hizo una crónica sobre la violencia que pasaba en Colombia y el mejor comienzo que ella tuvo para hacer una crónica sobre el tema se la dio un fotógrafo que le dijo que los que estaban haciendo el mejor negocio en la época de las bombas era la gente que se dedicaba a vender vidrios, porque todos los días tenían trabajo. Y ese es un comienzo sobre una crónica de la violencia en Colombia que no tiene, o sea, es un giro tremendo, porque entonces no te está hablando de una vez sobre los muertos, sobre el carro bomba, sobre las malas cosas que están sucediendo, sino en este mal momento que está pasando el país, hay alguien que está sacando provecho. Y no es alguien que podríamos llamar delincuencial, sino la gente que vende vidrios. Y eso es tener la vista aguda, eso es saber ver las cosas. Y yo creo que como escritor eso es una labor que toca hacer. Esa sería como la primera. La segunda, eh, el primer cuento que fue el de fútbol, yo lo reescribí completamente. Y lo reescribí porque como tardé tanto tiempo en hacer el libro, cuando llegué de nuevo a él, como a la parte de organizar todo el cuento, a todo el libro, me di cuenta de que mi escritura no era la misma. Ya no era el mismo que había escrito ese cuento y que tenía que hacer más cosas, mejorar algunos aspectos. Confío en que lo haya hecho, o sea, espero que sí se haya notado esa mejora desde mi parte, yo siento que sí sucedió y realmente pues fue agradable para mí ver también que uno está en un proceso de crecimiento. Es decir, uno no debe ser tan egocéntrico de decir todo está bien, está perfecto, eso, pero sí también notar cuándo estás teniendo aciertos y cosas que funcionan, porque eso también es tener la madurez suficiente de decir por acá sí es. Y uno tiene que tener cierta certeza cuando escribe para decir por qué toma una idea y por qué no toma otra. Porque si hay un campo en el que a uno le van a dar duro, es en el artístico. Y siempre va a haber gente que no le gusta lo que tú haces, siempre, siempre. Y parte de las cosas que Creo que en la aprendí, vida en general, pero es que a veces, por ejemplo, los científicos tienen como defenderse, pero en el arte es bueno, como, no me sus parece porque argumentos. hace esto. Sí, es como, es el gusto. Y entonces a veces uno tiene que entender que como artista a uno no todo el mundo no todo el mundo le funciona lo que uno hace. Y eso está perfecto, ¿sí? Y toda crítica que te hagan no tiene que ser una toma personal, es a tu obra. Y eso Así a es. veces es un cambio de chip, porque cuando uno es artista, eso que uno pone en la obra es mucho de uno mismo. Y entonces esa capacidad de disociar las cosas es muy necesario. Y que Y yo como creo, dicen por ahí, ¿no? Eso de que si estás haciendo algo bien, la gente va a hablar de eso. Eso es como algo sí, que ha quedado ahí y hay cuando, crítica mala funciona. O sea, hasta que hablen mal del libro funciona, porque, o sea, si te critican, tienen que les lleva a reconocer lo mirar. que critican. O sea, sí, es eso. Mientras lo hagan con ese compromiso, está bien. A mí me parece el caso, hace poco escribí un artículo sobre Mario Mendoza. Y yo no leí a Mario Mendoza, no lo he hecho, pero no porque piense que es malo eso, sino por falta de interés, realmente. O sea, mis libros me han llevado a otro camino, mi camino de lector me ha llevado a otro camino. Pero una profesora mía que estuvo en la Feria del Libro de Bogotá le sorprendía que era un stand lleno, que es un stand que está con muchos ejemplares y tiene libros en pasta dura. O sea, la gente a veces pasa eso por alto, pero que una editorial se dedique a que la narrativa tenga pasta dura, eso Sí, es dinero, eso es inversión. especial. Y si lo hacen es porque saben que vende. Ujú. Entonces es como, yo no sé,
Yo no sé si sea la mejor o la peor literatura del mundo, que vayan los críticos y lo revisen, pero que el tipo hace que la gente lea, lo hace. Y yo he conocido gente que ahora se interesa en muchos libros y tiene como toda una, tiene su propia dinámica literaria, busca libros porque se inició en la literatura gracias a Mario Mendoza. Y eso para mí sí es maravilloso. Alguien que haga que un joven lea merece un premio, porque eso no es fácil. Sí, es verdad, totalmente. Comentarios que hayas recibido hasta el momento has clasificado, de pronto alguno que te haya quedado ahí sonando en la cabeza que te hubieras dicho, qué chévere, o como lo hemos venido hablando, de pronto no fue positivo, pero también le sacó provecho a eso. Me pasó cuando yo entregué el libro a otra, o sea, yo lo entregué a varias editoriales eh, en su momento, y siempre me quedo con una imagen porque es que yo o sea, parte del libro lo revisó después un profesor mío acá, por gusto, yo quise compartírselo y a él le pareció muy interesante porque en algún momento terminamos hablando de cómo un formato que no es un cuento tradicional, sino una crónica, instrucciones, una entrevista, un informe, un interrogatorio, se podía volver algo narrativo. Terminamos hablando de ese tema una vez en clase y yo le puse mis cuentos y a él le parecieron cosas interesantes de lo que encontró ahí. Y yo me quedé mucho con esta idea de que los formatos funcionan para contar cosas. La idea es cómo hacerlo bien, cómo llevar la imaginación a ese punto que puedan narrarte algo que no es real. Yo me acuerdo que cuando presenté el libro a una editorial, una editora me dijo que ella no entendía cómo unas instrucciones podían ser un cuento. Y pues está bien, o sea, si ella lo piensa así, pues su razón es centrada. Y después me decía un maestro, pero Cortázar hizo eso. Entonces, ¿por qué iba a decir que eso no está? Y yo en ese momento no lo sabía. Después fue que lo comencé a revisar. Obviamente no Pues digo porque sea completamente, ay, se te ocurrió la idea maravillosamente. No, las instrucciones son un formato que existe y de hecho se ha usado en muchos tipos de narrativas en cine, hasta en TikTok los usan ahora, pero o sea, es un marco posible para contar una historia a través de instrucciones. De verdad se usa mucho. Entonces a mí me sorprendió que alguien dijera que no es posible, porque a veces no significa que todo lo que uno haga esté bien, pero sin duda sí creo que a veces sí hay que forzar las cosas para intentar explorar otros caminos creativos. Eso sí es necesario. Y yo valido mucho, me gusta mucho ver autores que están en esa posibilidad de constante experimentación, de buscar cosas. No solo que la historia sea novedosa, sino que cómo cuentan o lo que van a hablar sea una cosa que uno diga, wow. O sea, ¿en qué momento a alguien se le ocurre hacer un libro sobre esto y funciona completamente bien? Porque eso es algo que a mí me llama, es algo que yo valgo porque el arriesgarse incluso en el mundo literario es difícil. O sea, ya hay cánones establecidos en la literatura y es más fácil replicarlos. A la crítica les gusta que se repliquen en general. Y solo hasta que estos nuevos intentos de movilización de estas nuevas formas de contar las historias se vuelven el canon, es que ahí sí se vuelven adeptos. Y para cuando eso sucede, ya hay gente haciendo otras cosas completamente diferentes. Ese es el proceso. Siempre como que el canon va atrás de lo que está sucediendo. Y entonces, creería que eso siempre me ha motivado a pensar cómo yo puedo darle sentido a construir cosas distintas. Eh, por la necesidad misma de ver cómo yo puedo forzar ese camino, cómo puedo yo mismo decir, por acá no es, sino nadie espera que pase esto, como a ti te pasó con el primer cuento, por ejemplo. O sea, sí, al menos esa posibilidad de esperado. algo inesperado funciona. O sea, eso es algo que yo digo, ah, bien, o sea, no soy tan predecible. Muy chévere, la verdad. Sí, yo volví a releer y yo dije, Dios, ¿será la comprensión? Y me devuelvo y yo no. Muy chévere, la verdad, es como bastante interesante ese toquecito ahí. Bueno, Juan, a continuación daremos un espacio para preguntas por parte de nuestros espectadores, por lo que leeremos algunas de ellas. Esto está muy bueno, ojalá nos dieran más tiempito, pero pues ya vamos finiquitando. Por aquí dice Bávila Valentina Ávila. ¿Puedes leer un fragmento de tu libro? Porfis. Sí, sí puedo, pero entonces permítame un segundo. Eh, Vale. lo curro a él y lo busco.
Eh, esto es bueno, como es el primer libro, nunca había pensado como en qué parte me gustaría leer al respecto, pero entonces creo que podría ser precisamente el cuento que más me gusta a mí. Eh, el cuento está hecho como una crónica ficticia, entonces parte del principio que lo escribió una periodista en inglés y el nombre en inglés de la crónica sería The Missing Pirate of Shreveport, el pirata perdido de Shreveport, o desaparecido sería la traducción más correcta. El nombre de la periodista es Christina Meyer y tiene una entradilla de periódico. Un hombre muere, revive, viaja a medio mundo, juega al béisbol, se convierte en la estrella de una ciudad, desaparece. Dicen que ahora sí ha muerto de verdad. 8 personas más, también, mueren. Algunos piensan que el primer muerto las mató. Esta es la historia de Nathan Hayson. Joshua Smith camina bajo el sol veraniego de Luisiana, una redundancia, con una gorra y un ramo de rosas, ambos de color negro. Compró las flores 3 cuadras atrás, en Darcy's, una floristería que los últimos 3 meses ha aumentado sus ventas en un 200%, según su administradora, Lorraine Hayes. Dice que la difunta Darcy Hayes, fundadora del establecimiento, ha visto cómo crece la demanda. La caminata de Joshua tiene una sola explicación. Desde que empezó la temporada de la Liga de Béisbol del Sur, los fanáticos de los Piratas de Shreveport han creado un altar en la tumba de Nathan Hayson, jardinero izquierdo y bateador estrella, desaparecido el 5 de enero de este año y declarado muerto el 1 de febrero, según la versión oficial. Hinson fue un gran artífice de los 2 títulos que los Piratas obtuvieron en 1974 y en 1975, los 2 años en los que él hizo parte del equipo. Sus promedios de bateo en ambas temporadas, .392 y .398 respectivamente, superaron los registros del panameño Rod Carew de los Mellizos de Minnesota, máximo bateador de las ligas mayores desde 1972 hasta la fecha. De hecho, hay que regresar hasta 1925 para encontrar un jugador que supere uno de esos números, Harry Hillman, de los Tigres de Detroit, con .393. Y no existe un solo beisbolista en la historia de la liga en la que juegan los Piratas de Shreveport que se acerque a esa cifra. Conseguía un jonrón por partido, como mínimo, dice Joshua antes de poner un ramo sobre la pila de flores que rodean la foto de Nathan Hayson, amarillenta por el sol. Y si el hombre que apareció en esas fotos de los medios, si fuera Hinson, como aseguraron algunos medios, le pregunto. Bullshit. Hinson está muerto, responde mientras se pone la gorra. El 24 de enero de ese año circularon en el Shreveport Times y el Bossier Press Tribune 3 fotografías en las que aparecía un Plymouth Roadrunner azul oscuro del 69, con licencia EPF 168, de Virginia, con 3 ocupantes, 2 hombres de traje y lentes oscuros y un hombre en la parte de atrás del vehículo, con una camisa blanca. Ese hombre, según los medios, el fotógrafo y muchas personas, es Nathan Hayson. Ese sería como el comienzo. Es la primera vez que lo hago, que leo un fragmento del libro. Lamento la no fluidez completa de la lectura. No estabas preparado para esto. Eso está No, genial, que lo cogen a uno así. pero tengo que Es prepararme otra mejor, es cierto. sorpresa. Sí, sí, no. Pero hace Bueno, parte del oficio, hay que prepararse mejor para claro, esas lecturas inesperadas. claro. Y después para la firma. Ojalá lo tengas pronto y lo podamos tener también pronto. De hecho, Adrián, como cuña antes de decir, en diciembre voy a ir a Colombia y la idea es hacer ese día un evento ya presencial, muy seguramente en la Candelaria, en un teatro. qué lindo. Entonces, si se confirma, pues pueden estar pendientes a mis redes sociales, Juan de Papel en Twitter y Juan de Papel en Instagram, y a las de la editorial donde vamos a publicar el evento, porque la idea es que ese día sí yo pueda estar, firmar y hacer todo el proceso completo. Bueno, otra pregunta por acá y la última para ya ir cerrando.
Adrián Rodríguez Ferreira, ¿ha tenido la música como cantante y miembro de la orquesta La Crema alguna influencia en su obra literaria? Eh, ¿Se bueno, conoce? sí, es que yo soy, bueno, mi papá es músico, mi familia está llena de músicos, algunos Artista de Colombia. graduados, otros no, otros digamos amateurs, pero eso no implica que no seamos bastante serios con el tema. Entonces, en este libro no, pero en el que describí ahorita para mi tesis sí. Acabo de hacer una novela que habla sobre una academia musical en Colombia eh, y sobre una sinfonía maldita que mata músicos, o eso es lo que ellos creen. Y entonces ahí sí exploté todo lo que pude de mi vínculo musical, de orquesta, de coro, porque yo canté en coros. Yo incluso canté en el coro de la Tadeo. ¡Wow! eh, Estuve en el coro de la Tadeo. No, yo en la Tadeo sé de todo. Estuve en la emisora, canté en el Bienestar coro. universitario te debe amar entonces. Fui campeón con el equipo de comunicación social de fútbol. Fuimos campeones un año. Entonces ¿Cómo hice te de daba todo. el tiempo? Mi pregunta real. Eh, Me exprimía y tenía tiempo para salir de fiesta los viernes. Universitarios, hay que salir de fiesta los viernes. Cumplan con todo, pero salgan de fiesta. O sea, se pueden hacer las dos cosas. Desclasificado. Exacto. Pero entonces para ese que obviamente está en proceso de construcción porque es mi libro de graduación, pero mi idea sí es llevarlo a publicación después. Ahí sí exploté toda la parte musical. Aquí me centré como en todo este interés que yo tengo en el parte de los deportes y en lo que no se habla sobre los temas deportivos. Y quise también descansar con este siguiente libro que tiene que ver con música para que uno no se repita tanto, porque uno también se puede repetir si sigue abordando los mismos temas. Más adelante volveré al deporte muy seguramente, pero con más calma y cuando tenga ideas sobre qué hacer. Bueno, Juan, es la hora. Es así como llegamos al fin, no sin antes nuevamente darte paso para que nos recuerdes dónde podemos adquirir el libro y por supuesto que nos compartas tus redes sociales, yo las puedo poner por aquí por el chat. Ok, entonces, pues voy a escribírtelas, ¿no? Ok, Aquí nosotros tenemos nuestro chat interno. el DM. Exacto. Ay, Entonces, en Twitter, que ahora ya no es Twitter, estoy como Juan de Papel. X. Ox. Exacto. Esa es como, esa es mi red más activa realmente. A mí me encanta Twitter, me encanta pelear en Twitter. Eh, Ayer estaba peleando con Carolina Sanín, por ejemplo. Ella me sigue, yo la sigo, pero discutimos. A mí me gusta porque igual a mí me gusta seguir gente que a veces no está de acuerdo con uno para ver por lo menos qué argumentos tiene para llevar a profundidad el tema. Eh, entonces estoy como Juan de Papel en Twitter, Juan de Papel en Instagram, pero la diferencia es que en Instagram le falta la E a D, sino que a Juan de Papel. El libro de momento está en plataformas. Yo alcancé a ponerlo en los comentarios. Se lo pueden encontrar en Amazon, en Google y la plataforma de Apple. Ya lo pueden descargar ahí. Y pronto estará llegando a librerías. Estamos en ese proceso. Les pido la paciencia que yo también tengo al respecto, pero ojalá pronto llegue. Confiamos en que pronto llegue. En diciembre, como les recordaba, vamos a hacer un evento, un conversatorio. Eh, Hablar del tema. No quiero que sea como la presentación nomás, sino quiero hacer algo más, aprovechando que es un teatro, aprovechando el espacio, como para Claro, también hablar un poco más de otras cosas que tienen que ver con el libro, pero no solo el libro, sino abrirlo un poco más. Estoy pensando claro. todavía en cómo construirlo. Y ese día sí prometo firma, charla, lo que quieran, insultos si quieren, pero pasito, pasito, para que se pueda hacer. Y yo ya tengo pensado, porque a uno como escritor nunca lo preparan para firmar o dedicar libros. Uno se tiene que poner a pensar cada dedicatoria. Yo ya pensé cómo resolver eso, entonces si van ese día van a ver cómo lo resolví. Súper. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por estar acá y por participar en este espacio.
de la mano de tadeístas a tadeístas. Muchas Gracias, Juan. gracias. Muchas gracias, Dana, y muchas gracias a la universidad. Yo de verdad quiero mucho, mucho, mucho a mi universidad. Yo soy orgullosamente tadeísta. Entonces, de verdad, muchas gracias por el espacio. Un saludo y ojalá en algún momento pueda. A mí me encantaría trabajar en mi universidad, de verdad, porque sí la quiero mucho. Yo quiero mucho a la Tadeo y que la gente que está allá la aproveche porque es un gran lugar para estudiar. Vamos a ver manifestando qué sucede. Bueno, adiós, que estés bien. Bye.